Pues gracias, Ignasi. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Para mí, antes de empezar, decir que es un placer y un privilegio poder estar aquí. Veo muchas caras conocidas, caras que vi la semana pasada por el juzgado, caras que tal vez vea mañana por el juzgado. Muchos y muchas de vosotras ya me conocéis. Y bueno, pues Ignasi me dijo si me apetecía dar una charla respecto a esta cuestión. Y bueno, en fin, con el respeto que ello me impone, pero bueno, acepté, y lo primero que me planteé es: ¿y cómo lo titulamos, Ignasi? ¿Cómo le llamamos a esto? Porque sí, tenemos la sentencia, tenemos el proyecto de ley, y le dije: Ignasi, es que para mí lo que voy a plantear esencialmente van a ser interrogantes, cuestiones que para mí no quedan resueltas, y no sé cómo lo veréis todos vosotros y todas vosotras. Eh, Desde luego es un foro que permite el debate, que permite aportación, y sin perjuicio de que yo haga una explicación pues, que he preparado, pues ello no quita para que podamos establecer, tal vez a fase final, pues eso, aportaciones, porque seguramente vosotros veréis también muchas más cosas de las que yo he visto, ¿eh? Entonces, por eso dije, bueno, pues es que es incierto. Sabemos que va a tener, que debe tener un impacto, porque tenemos una sentencia del TJUE con unas declaraciones y con una conclusión que vamos a tener que aplicar día a día en el juzgado. Y a vosotros, pues que veo muchísimos abogados y abogadas, pues que se os presentará en vuestros bufetes, sobre todo y en especial a quienes asesoréis a empresas, ¿no? Porque antes pues era muy fácil cuando se recibía la notificación del INS declarando una incapacidad permanente total, y bueno, pues ahora el panorama ha cambiado. Es incierto, trataremos de ver si tenemos alguna certeza, que yo creo que alguna sí que vamos a tener, pero ya digo que fundamentalmente plantearemos y pondremos encima de la mesa, pues eso, interrogantes. Aquí, ¿no? Empezaremos un poco, o quería empezar la ponencia hablando, porque no está de más contextualizar la situación, ¿no? Porque tal vez pues, esa sentencia del TJUE de 18 de enero de 24 pues, nos sorprendió, pero yo cuando estaba preparando la sesión pues pensé, pues no debía de sorprendernos tanto, ¿no? No debía de sorprendernos tanto porque, de una parte, pues existe la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y el artículo 27 pues ya impone a los Estados la obligación de garantizar que las empresas realicen ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho al trabajo. Y es curioso, ya estamos hablando de una norma 2006 que ya habla de realizar ajustes razonables. De otro lado, la Directiva 2000/78 del Consejo, también de noviembre de 2000, relativa al establecimiento del marco para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, pues lo mismo, el artículo 5 ya hablaba de esta obligación de adoptar medidas razonables para permitir adecuar el trabajo a las personas con capacidad, y aquí ya añadiendo una pista más, que es siempre que ello no constituya una carga excesiva.
Adaptando esta directiva, el legislador, en el Real Decreto Legislativo 1/2017, de 29 de noviembre de 2013, aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Hubo una ley anterior, pero no fue revocada y sustituida por este Real Decreto. Y aquí, pues bueno, ya empezamos a tener también más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay unas definiciones. El artículo 2M define qué son los ajustes razonables de los que hablaba esta normativa internacional a la que antes hice referencia, y dice, pues eso, que son modificaciones o adaptaciones que no supongan una carga desproporcionada o indebida, que facilitan el acceso y adaptación al puesto de trabajo, un poco recogiendo también esa noción de carga excesiva. Otro aspecto importante es, en el plano subjetivo, decir, bien, ¿y de quiénes estamos hablando, no? Cuando hablamos de personas con discapacidad. Ojo, es que estamos incluyendo artículo 34, artículo 35.1, que se considera una persona con discapacidad aquellas que han sido declaradas en situación de incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez. De momento es el término que sigue todavía subsistiendo, o en el futuro, pues si se denomina este grado como la incapacidad permanente con complemento de asistencia de tercera persona. El artículo 40 de este Real Decreto Legislativo, lo mismo, recoge la obligatoriedad para las empresas de llevar a cabo estas adaptaciones. Y finalmente, yo creo que este es un aspecto importante, por lo que luego me referiré en cuanto a diferentes sentencias que han dictado tras el dictado de la sentencia del TJUE, diferentes juzgados de lo social y tribunales superiores de justicia, en cuanto a que el artículo 63 de este Real Decreto Legislativo tipifica como vulneración de ese derecho fundamental a la igualdad, entre otros, el incumplimiento de la realización de ajustes razonables. Y lo dice así de taxativamente, que constituye una vulneración, y una de las cosas es no llevar a cabo estos ajustes razonables. A mí este artículo o este precepto me parece muy importante porque está haciendo una interpretación auténtica de un supuesto, o tipificando un supuesto de vulneración de derecho fundamental. Continuando con este marco normativo y ya descendiendo un poquito más, pues bueno, continuamos teniendo vigente en la redacción el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece pues, que es causa de extinción de la relación de trabajo, entre otras, la incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez de la persona trabajadora. Premisa. Partimos siempre de declaraciones de incapacidad permanente en las que no se prevé ninguna mejoría del beneficiario o la beneficiaria, es decir, aquellas que no se dictan con esa expresa remisión de plazo para la mejoría. Digo porque esto a veces lleva un tanto a confusión por el hecho de que cualquier resolución que declare una incapacidad permanente fijará un plazo a partir del cual se puede instar la revisión por mejoría o por agravamiento. Esto es una cosa distinta. Las declaraciones de incapacidad permanente que pueden dar lugar a la extinción del vínculo contractual deben ser siempre declaraciones de incapacidad permanente en las que no haya esta previsión de revisión futura porque ya hay unas expectativas de que la situación mejore. Si hay esta expectativa, no hablaremos nunca de extinción, sino de esa suspensión de la relación de trabajo durante
ese plazo de 2 años que habla el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, parece claro que las 3 primeras normas que se han analizado van en una dirección concreta y que, sin embargo, la dicción del 49.1e va en otra totalmente distinta. No está hablando allí en ningún caso de ajustes razonables, de intentar adaptar el trabajo a esa situación. Lo obvia totalmente, es que en realidad lo configura como una causa de extinción. Por lo tanto, a mí me parece que realmente lo que acabó resolviendo el TJUE en la sentencia de 18 de enero de 2024 en la cuestión prejudicial 631-22 que presentó la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el conocido caso como Cana Negreta, en realidad es que no debería sorprendernos tanto lo que dice, porque es que lo dice la directiva, lo dice la convención y lo dice también una norma interna, un real decreto legislativo, ¿no? Entonces, pues, como todos sabéis, ese fue un supuesto en el que la persona trabajadora trabajaba como conductor de un camión de residuos y sus labores implicaban pues, una continuidad en la conducción, prácticamente conducir toda la jornada de trabajo. Esa persona inicia un proceso de incapacidad temporal, agotado el cual le revisa el INSI y le da el alta. Vuelve a trabajar y pues adaptando el trabajo a esa situación que tenía esa persona en esos momentos, pues se le hace un cambio de trabajo, un cambio de puesto, perdón, y se le destina a un puesto de recogida de residuos sólidos de carácter móvil, que solo implica que tenga que conducir una hora al día. Parece que esa situación es compatible con su situación, que ese trabajo es compatible o las exigencias de ese trabajo son compatibles con su situación física en esos momentos, tanto es así que lo lleva desarrollando durante un año. No obstante, paralelamente y simultáneamente, pues esa persona impugnó esa resolución del INS y acabó en una sentencia judicial que efectivamente le reconoció el grado de incapacidad permanente total. Entonces, pues bien, aquí lo que acaba diciendo el TJUE a preguntas de la sala es que efectivamente es contrario a la normativa comunitaria una norma interna que establece que en estos casos la extinción del contrato de trabajo es automática, porque no analiza o no lleva a cabo esta norma o no establece ninguna obligación de llevar a cabo todos estos ajustes razonables o plantearse si es posible esta adaptación o si no es posible. Entonces, a pesar de que sea una sentencia sorpresiva, realmente yo lo digo, había que... pues estábamos todos bastante ciegos porque no lo habíamos visto. Tenemos la suerte de que hay un compañero que estas cosas parece que las detecta muy fácilmente y bueno, y pues nos hace este trabajo de abrirnos los ojos. Bien, este es el panorama que tenemos, el panorama actual que tenemos es que tenemos una sentencia del TJUE que nos dice que el artículo 49.1e es contrario a la normativa comunitaria y actualmente pues, no tenemos todavía reformado ese precepto. Hay un proyecto de ley, luego hablaremos de él, pero esa es la situación. Sabemos
primero que lo que ha decidido el TJUE o esa doctrina la vamos a tener que aplicar tanto jueces y juezas o magistrados y magistradas al resolver cuestiones que nos puedan suscitar a raíz pues, de impugnaciones de extinciones contractuales. Tendréis los abogados y abogadas también que plantearos esta cuestión cada vez que una empresa dice hemos recibido esta resolución del INS que declara a un trabajador o a una trabajadora nuestra en situación de incapacidad permanente total. O sea, tenemos, por lo tanto, que aplicarlo. Lo que sucede es que tenemos el gran hándicap de que, bueno, pues solo tenemos las directrices de esta sentencia, que no son pocas, pero no tenemos ni un procedimiento ni una modificación legal que nos diga, bien, todo esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Creo que tenemos una certeza, que es que no hay una extinción automática. No hay una extinción automática. Por lo tanto, lo que hay que abrir es un proceso de análisis, de examen de si es posible adaptar ese puesto de trabajo o bien reubicar a la persona en otro puesto de trabajo, a lo mejor del mismo grupo profesional o a lo mejor también, porque esto lo dice expresamente la sentencia, pues tal vez en otro puesto de trabajo, aunque no sea de su grupo profesional, siempre que se trate de un puesto vacante y que la persona sea apta. Por lo tanto, ajuste razonable o adaptación no es solo en ese puesto de trabajo en concreto, sino que exige una visión mucho más amplia de qué posibilidades tiene la empleadora de dar continuidad al vínculo, sea reubicándolo en otro puesto que a lo mejor es totalmente distinto y que no guarda ningún tipo de relación con el anterior. Sí que tenemos también la certeza, porque esa sentencia habla de que sí que puede determinar la extinción en aquellos casos en que ese ajuste en el puesto o esa posible reubicación suponga una carga excesiva para la empresa. Por ejemplo, pues carga excesiva sería el tener que crear un puesto de trabajo ad hoc. Eso en ningún caso lo aborda o lo dice la sentencia, ¿no? La sentencia siempre habla de un puesto existente y vacante. O en aquellos casos en que pues esa carga excesiva pues pueda provenir por o pueda derivarse de la necesidad de aplicación de unos ajustes técnicos muy complicados desde un punto de vista técnico, muy costosos desde un punto de vista económico. Requerirá esto un análisis casuístico. La necesidad de seguir este proceso, y ahora aquí creo que también es importante ver que aunque a lo mejor no todas las sentencias que se han dictado hayan ido en esta posición, pero parece que al ser una obligación que se impone de manera automática a la empresa, no es necesario que la persona lo pida. Es necesario que la persona trabajadora solicite expresamente. Por lo tanto, las empresas deberán abordar ese examen, ese análisis y esa decisión final de manera obligatoria y diríamos como de oficio. Y bueno, y la otra cuestión es en aquellos casos en que no se lleve a cabo este procedimiento de adaptación, este examen, este análisis, o en el caso en que la decisión final tomada por la empresa, pues la trabajadora crea que no es así, porque realmente sí que hay la posibilidad de hacer este ajuste en el mismo puesto o hay la posibilidad de reubicarle
en otro puesto, pues desde luego eso implicará que esa persona trabajadora pueda mm, interponer una demanda de despido, una acción de despido. ¿M? Y entonces ahí se nos planteará, bien, ¿y nulo o improcedente? ¿M? Luego ahí, un poco más adelante, abordaré esta cuestión. Y al hilo de todo esto, y aquí os decía, bien, interrogantes que a mí se me van planteando. A ver, primero, ¿lo aplicamos a las incapacidades permanentes totales? Desde luego que sí, porque ahí a la persona le queda una capacidad residual de trabajo, pero ¿y a las grandes invalideces o a las absolutas? Para mí, bajo mi punto de vista, lo digo, me es muy dudoso a la vista de la doctrina contenida en la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Supremo de 11 de abril del 24, que dice, en definitiva, que ah, el trabajo que es compatible con la situación de la gran invalidez o de la invalidez absoluta debe ser un trabajo residual, anecdótico, no lucrativo y en una definición dice que no da lugar ni tan siquiera a tener que cursar ninguna alta en ningún régimen de la seguridad social. Entonces, a efectos prácticos y en especial a quienes asesoréis empresa, pues claro, yo entiendo que poco recorrido va a tener aquí porque ¿qué empresa va a querer tener a una persona trabajando sin tenerla dada de alta en la seguridad social, ¿no? Por eso digo que a mí me parece que el recorrido que tiene lo tiene solo respecto a declaraciones de incapacidad permanente total. Pero bueno, luego veremos que el proyecto, de momento, tal y como está, no cierra la puerta tampoco a esos 2 grados. Otro interrogante que a mí se me plantea, si sigue el proceso y la persona trabajadora rechaza esa propuesta empresarial, ese rechazo equivale a una baja voluntaria. Puede ser que ese rechazo también tenga una causa razonable. Por ejemplo, pues es que la adaptación solo es posible mediante la asignación a otro puesto de trabajo y resulta que este otro puesto de trabajo tiene un sistema de turnos que es totalmente distinto al que yo tenía, o un horario distinto, o una retribución económica diferente y peor, o implica tenerme que trasladar. eh, no debe haber sido. ¿Podría entrar aquí la extinción del, del artículo 41 en caso de traslado o 41.3 si causa un perjuicio? Eh, y si no hay la posibilidad de adaptación, esa situación no es la que describe el 52A del Estatuto de los Trabajadores. ¿Mm? Con lo cual, significa siempre que tendrá que haber una extinción indemnizada si no se puede adaptar o si no se puede reubicar. Bien, estos son unos interrogantes que a mí me plantea la situación actual, ¿no? A nivel de seguridad social, primero decir que ese es un tema que la sentencia de Cana Negreta no aborda. Otra cuestión es, bien, si se me puede adaptar el puesto, tiene que haber incapacidad permanente total. Ya digo, aquí parece que el proyecto sí que despeja este interrogante, luego veremos cómo. Pero, ¿y si es posible reubicar a la persona trabajadora en un puesto del mismo grupo profesional? Eso, mm, ¿cómo casa? ¿Debe haber incapacidad permanente total? Si se la reubica en otro puesto de trabajo, en otro grupo profesional, ¿puede compatibilizarse prestación y trabajo? ¿Entraría en juego el 192.1, el tema de la compatibilidad que no tiene prácticamente ningún desarrollo?
solo un artículo que dice esto y nada más. Bien, pues tras un primer proyecto que creo que se presentó en junio y que no tiró para adelante, el 13 de septiembre del 24 entró en el boletín el nuevo proyecto de reforma del artículo 49.1 y también creo que es el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, a los efectos de adaptar la normativa interna a las decisiones o a la decisión contenida en la sentencia de Cana Negreta. Bien, vamos a ver qué dice ese proyecto y si esos interrogantes nos los despeja, no los despeja o aún crea más. Bien, lo primero que cabe decir es que la previsión de suspensión de la relación de trabajo del 48.2, es decir, de aquellos casos de declaración de incapacidad permanente con plazo expreso de revisión por previsión de mejoría, sigue existiendo. Con lo cual, hablamos o seguimos hablando de aquellas incapacidades permanentes en las que no se prevé esta mejoría. Lo que antes os comentaba, la posibilidad de que eso se aplique a declaraciones de gran invalidez o declaraciones de incapacidad permanente absoluta, el proyecto lo contempla como posibilidad, pero bajo mi punto de vista, insisto, con esta doctrina del Supremo que cambia un poco y vuelve a la tradicional, pero cambia un poco la anterior, yo creo que no tiene recorrido para los grados de absoluta o gran invalidez. Sabemos también que la extinción de la relación de trabajo solo operará, o sea, solo se producirá cuando no sea posible realizar estos ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible, la ley ya nos habla de esto, puesto vacante y disponible, y se está refiriendo, por lo tanto, a otro puesto de trabajo diferente del que tenía, si bien con la exigencia de que sea acorde con el perfil profesional y compatible con la situación actual de la persona trabajadora por constituir una carga excesiva para la empresa. Es decir, la extinción solo se produce eso cuando, uno, o no hay posibilidad de adaptación ni reubicación en otro puesto, o dos, cuando sí que es posible hacer estos ajustes, pero suponen una carga excesiva. Concepto jurídico indeterminado, igual que el de ajustes razonables, que lógicamente pues tendrá un examen y un análisis que va a depender de cada caso. Y pocas cosas se pueden decir, será absolutamente casuístico. Sí, la ley da o puede dar algunas pistas en cuanto a si existen o no existen ayudas públicas para realizar o para acometer estas adaptaciones, pero luego al final va a depender de cada caso en concreto. No es lo mismo una adaptación técnica de una máquina para una empresa con una plantilla de 15 trabajadores que para una empresa que tenga 5.000 o para una multinacional. Claro, no va a ser lo mismo y no lo podremos juzgar desde la misma perspectiva. El problema es que probablemente eso va a causar pronunciamientos desiguales, ¿no? Delante de un posible ajuste o modificación técnica que es abordable desde un punto de vista técnico, pues que económicamente para una empresa no sea asumible y para otra sí. Entonces, la persona trabajadora pues va a quedar un poco a expensas
de la, a veces, pues la mejor o peor economía de su empleadora. No sé si esto, claro, casa mucho con esa finalidad de la norma de protección y de adaptación a las personas con discapacidad, pero bueno, se ha continuado, o al menos el proyecto continúa con esta idea de carga excesiva que ya la apunta también la sentencia de Cana Negreta. Ah, según este proyecto, eh, mm, hay unos plazos y hay unos términos para hacer todo esto, lo cual ya es importante porque, bien, si no, es que actualmente estamos en esa situación de que no sabemos y, bueno, y estas cosas, ¿qué tiempo hay para hacerlas? ¿Cuándo hay que entender que no se han llevado a cabo? Etcétera. Claro, ahora estamos en un terreno en el que no tenemos ninguna guía. El proyecto dice, o lo primero que quiero destacar es que, y a mí también me resulta un poco llamativo, que es que deje en manos de la persona trabajadora el decidir si la relación laboral sigue o no sigue viva. Eh, yo entiendo que era un tema un poco complejo y realmente uno no sabe cuál es la mejor manera de dejar, a quién dejar esta decisión, ¿no? Al fin y al cabo, de esa decisión va a depender que cobre o no cobre una prestación pública. Ah, también, en teoría o en idea, los principios y las normas del Real Decreto de la Ley de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que aboga es por esa continuidad como medida de protección. Y sin embargo, pues se acaba dejando, bueno, pues la extinción tal vez que la decida esta persona. Ya digo, a lo mejor era difícil, ¿eh? No, pero es un poco, a mí me choca un poco que tenga un poco la batuta de decidir cuándo sí y cuándo no. En cualquier caso, la previsión es que una vez decidido, en esos 3 meses, la empresa debe analizar, pues, la situación y ver si es posible esa adaptación técnica, si es posible, esa reubicación en otro puesto, o si existe una carga excesiva y, por lo tanto, una justificación para no para no, para que el vínculo no continúe subsistente. La norma prevé, y aquí sí que yo creo que es un gran acierto, la intervención del Servicio de Prevención y de los delegados o delegadas de prevención, porque ciertamente a veces si hablamos de reubicar, bueno, ¿y en qué sitios? Es difícil que la persona trabajadora que a lo mejor pues, lleva prácticamente 2 años estado trabajando, pues sepa exactamente qué puestos hay en esos momentos, si ha habido modificaciones organizativas, etcétera. Lo cual, pues la intervención de esos delegados y a los efectos de identificar esos puestos, pues creo que es una buena aportación. ¿Eh? Y bien, y la otra cuestión es, sigue abierto en el caso de que no se realice la adaptación o que se diga que es una carga excesiva y la persona trabajadora pues no esté de acuerdo, pues impugnar por despido, lo mismo, nulo o improcedente. Eh, interrogantes que se me plantean con todo esto. Pues prácticamente los mismos o más que los que había al principio, cuando decía antes de la reforma, pues lo mismo. ¿Qué pasa si la persona trabajadora no dice nada en ese plazo? ¿Mm? ¿Qué efecto tiene este silencio? A ver, en principio, la sentencia del TJUE parece decir que no, es que obligatoriamente tiene que hacerlo. ¿Mm?
Pero bueno, ¿qué sucede en estos casos? Pues no lo sé, no lo sé. Ese silencio, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Como que no quiere continuar? ¿Que sí? No lo sé. El otro interrogante, el mismo, ¿qué pasa si se sigue ese proceso y la persona trabajadora rechaza esa propuesta empresarial? ¿Equivale a baja voluntaria? Puede ser que ese rechazo esté totalmente justificado. Artículo 40.1, extinción, o 41.3, extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo con derecho a esa indemnización. Si no pasa todo esto, si no es posible la adaptación, ¿lo podemos subsumir igualmente en el 52A? Y por lo tanto debe hacerse esta extinción indemnizada. ¿Qué pasa si no intervienen los servicios de prevención y los delegados porque nadie les ha convocado? Esa omisión formal, ¿cómo jugará o cómo la interpretaremos eventualmente en un procedimiento de despido en el que se alegue esa cuestión? O la referencia, por ejemplo, o paralelismo en extinciones, en despidos colectivos, pues el no seguir ese procedimiento de consultas, por ejemplo. Si la persona trabajadora acciona por despido, ¿los salarios de tramitación serían compatibles con la percepción de la prestación de incapacidad permanente? Porque en el caso, ya lo veremos ahora, en el caso de que la persona opte por no adaptar, pues podría continuar cobrando, percibiendo la prestación, o dice el proyecto. En el caso de que finalmente no llegue a producirse la adaptación, puede solicitar el pago de la prestación. ¿Cómo jugarían? ¿En qué fecha se entendería realizado este despido? Importante por los plazos de caducidad. Pues lo dicho, que creo que la reforma me plantea más dudas, todavía más interrogantes. Con la reforma del artículo, he dicho antes 175 y es 174.5. Pues bueno, parece que algo que sí que no hay duda, que si la declaración de incapacidad permanente implica la extinción del contrato de trabajo, por ejemplo, porque la persona dice no quiero continuar, la prestación del INS se percibe desde la resolución de dicho organismo. Si es por sentencia, pues la sentencia marcará los efectos. Si se produce la adaptación del mismo puesto de trabajo, el pago de la prestación queda suspendido. Es adaptar el mismo puesto. Bueno, bien. Si se produce una reubicación, la prestación solo se percibirá si encaja en el supuesto del 198, que es el que regula la compatibilidad de manera lacónica, que dice siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. Y si no se llega a producir la adaptación ni la recolocación, la persona trabajadora debe igualmente solicitar el pago de la prestación en un periodo de 3 meses, y si no lo hace en este plazo, pues el derecho no decae, sin perjuicio de que sí que irá perdiendo la prestación, pues bueno, mes a mes. Interrogantes que me plantea. Bien. Primero, que no distingue los supuestos en que la no adaptación o la no reubicación es imputable a la empresa o, en su caso, a la persona trabajadora. Por lo que sea, a veces razonablemente imputable o decidido. Tal vez imputable no es el adjetivo correcto, decidido por la persona trabajadora. ¿Podría en estos casos percibir igualmente la prestación de incapacidad permanente? Desde un punto de vista procesal, ¿es ahora obligatorio demandar, o al menos el juzgado debe emplazar a las empresas? Esto a lo mejor causa un poco de perplejidad, pero ahora lo explicaré. ¿Tendría que emplazarles?
si hay una relación laboral vigente. Lo digo porque esto no nos ofrece ninguna duda cuando deriva de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, pero cuando deriva de una contingencia común, si ahora la empresa tiene la obligación de hacer estos ajustes razonables, eventualmente podemos intuir que a lo mejor alguna empresa tendrá interés en defender que esa persona sigue teniendo capacidad para desarrollar su trabajo y en su puesto. Como poder en hipótesis podría. ¿No? Por lo tanto, esa sentencia le puede afectar que se dicte. Pues a lo mejor sí que tiene que ser llevada al proceso. Y la reversibilidad de la opción. Por ejemplo, una persona trabajadora opta por no romper el vínculo en la confianza, la otra, de que podrá compatibilizar la prestación y el trabajo. Y se la reubica y finalmente el INS considera que no son compatibles. ¿Qué sucede? Puede volver al punto de partida y decir, no, pues esto tampoco lo regula la reforma. Cuando antes os hablaba de, en estos casos, los despidos serían nulos o serían improcedentes, pues realmente yo he localizado poquitas sentencias que lo aborden y hay de todas las clases. Bueno, en principio, la que dio lugar a la cuestión prejudicial acabó calificando el despido como improcedente, pero por una cuestión de principio dispositivo, de justicia rogada, que no se había pedido la nulidad. Pero, por ejemplo, tenemos la sentencia del Juzgado Social de Vigo de 19 de enero de 24 que dice que es nulo. Lo dice aplicando la ley 1522, la ley de igualdad. Yo creo que igualmente el artículo 63 del Real Decreto Legislativo que aprueba la ley reguladora de derechos para personas con discapacidad es que ya lo dice, hace la interpretación. El no realizar los ajustes razonables es o supone una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades. La de oportunidades está dentro del derecho de igualdad. Por lo tanto, yo creo que es que tirando directamente de ese artículo, la nulidad se puede justificar. Hay otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 20 de febrero del 24. En ese caso no era de aplicación la ley 1522 porque era un despido anterior, pero igualmente habla de nulidad, invoca pues, la directiva. Yo ya digo que creo que tirando de ese artículo 63 también se puede justificar. Hay una sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 24 de mayo de 2024 en el que, se dijo que la extinción era procedente y era un caso en el que había una carta genérica en la que la persona trabajadora se le decía que no había la posibilidad de reubicación y de adaptación, pero sin hacer ninguna explicación. Y hay otra del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 13 de febrero del 24, que en este caso la empresa había hecho la extinción por la vía del 52A y que también lo declaró procedente. En este caso sí que la carta explicaba el por qué no se podía recolocar o reubicar. Bien, como conclusiones y ya para finalizar, yo diría que este proyecto de ley, tal y como está, sí que da satisfacción a lo que dice esa sentencia del TJUE, pero que nos plantea muchísimos interrogantes que el proyecto, tal y como está, no nos resuelve. Creo
que es muy importante revisar el tema de la compatibilidad a nivel de seguridad social, porque desde luego cualquier decisión que pase, es decir, ¿usted quiere continuar con el vínculo o no? Va a depender, lógicamente, de si la persona tiene la seguridad o no de poder compatibilizar. A veces, si no lo puede compatibilizar, pues a lo mejor su decisión es diferente de si sí que puede hacerlo. Entonces, pedir a la persona que opte y decida, decidir si quiere continuar con el vínculo o no, es que es como una elección a ciegas. Las personas decidimos las cosas en función de las condiciones, de las características, de las circunstancias, y aquí simplemente se dice, no, usted escoja, pues eso, a ciegas. Nos sigue sin regular la cuestión relativa a, bien, acaba este procedimiento, tiene que haber una carta extintiva, cosa que no pasaba antes, y una carta extintiva que mi consejo a las empresas es que sea prolija y explicativa del por qué no puede realizarse. No basta con una simple alegación a es imposible la adaptación o resulta una carga excesiva o no hay puesto para reubicarle. ¿No? Eso es lo mismo que en un despido por bajo rendimiento se diga lacónicamente le despido por bajo rendimiento. Será una carta genérica y por lo tanto que no podrá defenderse en un procedimiento. Y ante todo esto, y esperando a ver qué dice finalmente la reforma, pues yo a lo que os invito es a lo que acaba pasando muchas veces, y es que en esta situación pues lo que debe haber es un espacio de negociación y de llegar a acuerdos, a veces de continuidad o a veces de extinción. Depende de cada supuesto. Pero ante esta incerteza, y si se aprueba la ley de la manera en que está redactada en el proyecto, os diría que también deberíais intensificar una solución consensuada, porque de momento yo creo que plantea muchos interrogantes. Y creo que esa es un poco la práctica que se está llevando a cabo. Lo digo porque en mi caso pues, detecté 2 o 3 demandas después de la sentencia de Canegreta que señalé muy rápido y que no he tenido los juicios, y eso es señal de que se han transaccionado. Entonces, bueno, Ignasi, yo aquí he terminado mi exposición. Seguramente no sé si me he alargado mucho, si queda espacio de 5 minutos por si alguien quiere aportar. 44 minuts i 35 segons. Sí. Vale. Perfecte. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bé, moltes gràcies. Ahora podemos abrir un espacio de unos 15 minutos para preguntas, valoraciones. Sí que rogaría que sean lo más breves posibles, sobre todo para tratar de sacarle todo el jugo que podamos a esta ponencia tan maravillosa. Bueno, es el momento seguramente de tratar de hacernos las buenas preguntas, y luego, una vez hechas las buenas preguntas, pues igual conseguimos las buenas respuestas. Y yo creo que no hay ninguna de las preguntas que se han formulado en la ponencia que no respondan a ese patrón, ¿no? Yo simplemente, ya lo que soy, me gustaría añadir dos comentarios. Uno es, a mí me plantea muchas dudas ahora mismo que por la vía del 49 no tengas indemnización y por la vía del 52 tengas una de 20 días. Creo que ahí hay una disparidad de criterio. Y luego una cuestión que la sentencia del Supremo de incompatibilidad creo que omite uno de los fragmentos de la sentencia Cananagreta, que es clave, y lo voy a leer. Dice, una normativa nacional en virtud de la cual un trabajador con discapacidad esté obligado a soportar el riesgo de perder su empleo para poder disfrutar de una prestación es contrario a la directiva. Luego, ya lo tenemos escrito. Y más claro creo que no puede ser, ¿no? Entonces creo que ahí habrá que hacer un poco más de encaje, porque el TJUE nos lo ha dicho muy claro, ¿no? En cualquier caso, está
¿Alguien quiere formular alguna pregunta, valoración, comentario? Sí. Si hay un micro. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo tenía un interrogante más que sumar a la colección. No hemos querido abordarlo, pero el tema es que casi todas las resoluciones en materia de incapacidad, la gran mayoría, vienen con esa cláusula o con ese añadido de que durante un periodo de 2 años podrá ser revisable por mejoría o por agravación. No sería, por tanto, el supuesto en el que nos hemos centrado. Pero la pregunta, el interrogante sería, ya sabemos que no cabe la extinción automática, pero la suspensión es automática. Es decir, un trabajador que se encuentra con esa resolución tendría derecho a que se le adaptara el puesto de trabajo durante ese tiempo, o la empresa podría decir, bueno, la suspensión es automática, yo no me voy a preocupar y a gastar dinero y a darle vueltas a la cabeza para adaptar un puesto de trabajo que quizá dentro de 2 años, por mejoría, ya no sea necesario. No sé si me he explicado bien. Pero es que ese plazo de revisión, ese se contiene en todas las sentencias, perdón, en todas las resoluciones del INS, porque es obligado. Pero no, ese plazo no es al que se refiere el artículo 48.2. En las declaraciones de incapacidad permanente en las que el propio órgano calificador, porque ya se lo ha dicho normalmente el tribunal médico, dice, ojo, y tal, revisable en 1 año, revisable en 6 meses. Normalmente pone los plazos 6 meses, 1 año. Y ya dice por posible mejoría. Eso es muy distinto del plazo genérico de los 2 años que ordinariamente se fija en las resoluciones. Entonces, la incapacidad permanente que pone en marcha esa obligación de adaptación no es la que suspende. Es decir, no es aquella que dice, ojo, incapacidad permanente revisable en 6 meses o en 1 año por expectativas de mejoría. No. Esa suspende, esa no abre ese proceso de adaptación. El de adaptación es el de la persona que la declaran en situación de incapacidad permanente total, teóricamente absoluta o gran invalidez también, sí que sea previsible ninguna mejoría, sin perjuicio de que se fija un plazo a partir del cual pues eso, el interesado puede pedir la agravación. Entonces, no es que cualquier resolución del INS automáticamente implique la suspensión. No, yo me No. refería a esas en las que Las en que un implica año... la sí. ¿Qué suspensión. pasaría si el trabajador dijera, bueno, oiga, es que yo tengo un tema. El trabajador dice, oiga, mi derecho de ocupación efectiva, yo quiero que me adapte el puesto de trabajo. En este tiempo, ¿tengo el derecho? Ese es el Sí, interrogante. o sea, no entrar en juego la suspensión, sino también la adaptación. ¿Tendría derecho a esa adaptación? Es que es obligatorio, no es que tengas derecho, es que la empresa está obligada a hacerlo, no es que yo tenga un derecho. De hecho, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que es una obligación de la empresa, por eso hay una obligación empresarial de llevar a cabo la adaptación. Entonces, no es que yo tenga el derecho, es que si la empresa no lo hace de oficio... Sí. Pero yo es lo un poco entiendo. es que la obligación corresponde a la empresa, ¿no? No. Lo Claro, que yo sucede- lo entiendo, pero el trabajador lo exige y la empresa estaría obligada en base a la sentencia de Cana Negreta. Lo que sucede es que normalmente en estos casos en que se fija un plazo de revisión por posible mejoría, la persona está todavía en tratamiento o está convaleciente o está pendiente de que se le haga, por ejemplo, una cirugía. Y entonces, en estos casos, normalmente se está baja porque no se está en situación, o sea, no partimos de unas ya secuelas definitivas, sino que todavía normalmente hay un tratamiento médico que suele ser incompatible con el trabajo, entre comillas, como si fuera una incapacidad temporal todavía, pero que por agotamiento de los plazos, pues ahora se le califica
con el grado de incapacidad permanente, pero sabemos que esa no va a ser la situación residual definitiva. Pero a lo que me decías, ¿podría tal? Bueno, si tuviera aptitud para poder trabajar, pues no veo razonable porque tiene que imponérsele una suspensión de la relación de trabajo si puede rehabilitarla. Yo al hilo de lo que se está comentando, yo pienso que esta reforma exige también hacer un examen y una revisión profunda del sistema prestacional. Totalmente. Porque, claro, yo lo que está comentando él es muy lógico, porque en muchas ocasiones sabemos que la finalidad de ese periodo de suspensión del contrato es la posible rehabilitación de la persona, pero todos sabemos que en la práctica, en muchas ocasiones, realmente es un cajón desastre que tiene la Seguridad Social que en el futuro, y todos casos lo conocemos, en que se han hecho unas revisiones de grado que no tienen ningún sentido. Entonces, yo creo que quizá es importante, como apuntabas, la revisión del sistema prestacional, porque también nos podemos llegar a la situación en la cual estamos fomentando, en cierta forma, que una persona a lo mejor prefiera cobrar la pensión que trabajar porque lo estemos incentivando, cuando si el sistema pretende la inserción, si a una persona le puede adaptar el puesto que no le supone pérdida de salario ni nada, ¿por qué tiene que cobrar una prestación si está integrado perfectamente? Y yo voy más allá. Que hace falta un cambio en el sistema de prestaciones, pues sí, porque, por ejemplo, lo que yo planteaba a veces, bueno, te ofrecen otro puesto. Puede ser que con unas condiciones económicas peores. ¿Por qué no puede haber un sistema de seguridad social que palie esa diferencia? Que pueda permitir que la persona continúe trabajando sin ese detrimento económico que le ha causado pues, esa situación de salud, ¿no? Entonces ahí incentivaríamos realmente la continuidad y paliaríamos pues, el efecto o el impacto negativo que pudiera tener y que pudiera hacer finalmente decir a una persona, decir, pues no, venga, me voy a cobrar la pensión entera y ya está. Incluso al propio sistema le es más beneficioso así. No, que para mí la reforma es muy coja porque hay el otro punto de apoyo, que es el sistema de seguridad social, el sistema prestacional, necesita desde hace mucho tiempo un cambio. Es un sistema en el que todo o en el momento en que se legisló, no había nada de adaptaciones de puesto de trabajo, nada de prevención de riesgo, nada de todo esto, nada. Y se pretende juzgar las incapacidades desde esa perspectiva, como si esto no existiera. Claro, yo creo que la realidad y el sistema normativo están absolutamente desencajados. Sería pues a lo mejor una buena excusa para revisarlo, aunque bueno, pues es trabajoso, es importante. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Quería preguntarle, viendo hacia dónde va la práctica de las empresas cuando se encuentran en una situación en la que un trabajador solicita o recurre solicita la incapacidad permanente total, yo creo que para ese trabajador va a ser un deporte de riesgo directamente, porque se va a encontrar con la situación de que posiblemente sea despedido por el simple hecho de haber solicitado la incapacidad permanente total o la que le corresponda. No sería incluso, no iniciaría o no activaría la garantía de indemnidad el solo hecho de solicitar la incapacidad permanente total por parte de un trabajador, cuando de esa se pueden derivar acciones por parte de la empresa. Pues podría ser un indicio, sí. Podría ser un indicio. Desde luego, ante la perspectiva de la empresa de tener que llevar a cabo tal, pues sí, pues creo que se puede alegar perfectamente. Y entonces, pues bueno, como cualquier indicio, inversión de la carga de la prueba, ver qué es lo que la empresa dice al final de si adapta, no adapta y no adapta, por qué, explicación suficiente o no, pues
y acreditar eso, la prueba en contra. Pero creo que sí, que puede ser un indicio, porque digamos que antes a la empresa le daba igual, no pasaba nada. Que se extinguía la relación, pues en muchos casos a lo mejor pues ya le venía bien. Pero claro, ahora sí, y puede ser eso, que la simple solicitud de esa declaración de grado pues sea un indicio suficiente, sí. No me lo había planteado, pero sí. Sí. Bueno, Sí. Yo lo que veo es eso, es que la reforma... Claro, seguramente otro de los problemas que tenemos es que va a ser, yo no veo al Congreso, digamos, con el consenso quizá necesario para poder alcanzar un acuerdo al respecto. Entonces, es posible que estemos en un escenario en el que esta incertidumbre dure más tiempo de lo que sería lo que todos desearíamos, ¿no? Entonces, eso hace que todas estas ideas o planteamientos colectivos, ¿no? Esta inteligencia colectiva pues avance, ¿no? Y a mí y la última pregunta, en este trabajo o en esta idea de llevar el análisis hasta las últimas fronteras, yo no sé si tú verías, hacemos un combi entre Dawidi y Cananagreta, si las ITs que tienen de larga duración y que por lo tanto podrían ser quizá equiparables a una discapacidad, podrían entrar o no en esta matriz. Lo suelto así porque ahí el TJU es claro, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé si ahí podría entrar de la misma manera que quizá en las incapacidades permanentes con la suspensión por 2 años. Yo sé que hay personas muy autorizadas que sugieren que también habría que hacer ajustes razonables durante esos 2, en el 48.2 del Estatuto, ¿no? No sé si entraría en la misma problemática que Dawidi o porque también ahí el contrato está en suspenso. Entonces, ¿cómo lo ves? Pero, o sea, ¿te refieres si en los casos de suspensión también tiene que haber esta adaptación? Es que es un poco lo que me planteaban. Sí, sí. Yo lo que decía, no encuentro ninguna justificación de por qué a una persona, si tiene una capacidad residual para, de momento, realizar un trabajo en una empresa, en un puesto al que le puedan reubicar, pues tenga que pasar forzosamente por una suspensión. No sé en qué se puede apoyar para excepcionar ese principio de hacer ajustes razonables. Que parece que en realidad los ajustes razonables o la adaptación debe ser siempre que la relación esté viva. Claro, eso, al regresar de una baja médica de larga duración. A lo mejor se queda ahí, no hay ni incapacidad, ni la persona lo ha pedido, ni nada, pero simplemente sí que debe haber una pequeña adaptación, pues transitoriamente o de manera indefinida. Bueno, claro, como eso es exigible siempre que esté vigente la relación de trabajo, oiga, si haciendo eso evitamos una suspensión de la relación, pues bueno, es que no veo ningún impedimento para no poderlo pedir. Claro, además hay que pensar que los ajustes razonables es una obligación dinámica en el tiempo. Es posible que esa persona en un momento determinado no pueda, y por lo tanto la empresa no cumple con esa obligación. Sería una obligación recurrente o al menos la directiva no lo circunscribe a una única situación, ¿no? Sí que os pediría muy breve, Miguel tiene una pregunta y aquí detrás hay otra, molt breu, sisplau. Sí. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Muy brevemente, al final el redactado de la sentencia del TJUE quiero plantear si realmente está interpelando al legislador para que haga una reforma en la materia que lo ha hecho o bien más desde el punto de vista prestacional, precisamente porque la dicotomía que existe o la dualidad que hay entre el concepto de puesto de trabajo y profesión habitual a día de hoy sigue siendo una cuestión muy controvertida a la hora de analizar los despidos por ineptitud sobrevenida y precisamente este tema no se ha tocado en esta reforma y sigue siendo
uno de los pilares a la hora de examinar. Inclusive estaba pensando yo si en este procedimiento que se activara como consecuencia de una no adaptación o reubicación tendría que estar legitimado, siguiendo la misma lógica que decíamos antes, ¿no? En los otros procedimientos, si tendría que estar citado como interesado o como legitimado el INS también, porque puede estar, en este caso, pues a lo mejor interesado en poder plantear la alternativa, aunque no sea su materia, pero bueno, sí que puede existir una colisión, evidentemente, porque en función de lo que se resuelva, esto tendrá un impacto o no luego a nivel prestacional. Con lo cual, lo que quiero plantear es, ¿realmente se estaba interpelando al legislador para que hiciera una reforma en este sentido? O bien, cuando habla de compatibilidad, se estaba pensando más en que pudiera existir algún canal o alguna forma para hacer más compatible una incapacidad con una reubicación, porque yo entiendo que adaptación es bastante complicado, pero una reubicación a lo mejor que ahora mismo no entra dentro del panorama posible en este tipo de supuestos, sí que tendría mucho más sentido desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que sigue existiendo esta diferencia entre puesto de trabajo y profesión habitual entre los respectivos procedimientos judiciales, ¿no? Y que esto todavía no está resuelto, porque hay muchísimos supuestos en los que se deniega una incapacidad permanente, pero hay un no apto clarísimo y hay una identificación plena entre lo que es la definición del puesto de trabajo y de la profesión habitual. En algunos supuestos sí que coincide y en otros no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí sí que creo que hay una laguna que, bueno, una laguna que se tendrá que resolver. No sé si será a través de la jurisprudencia o completar esta reforma en otro sentido. A ver, yo creo que, claro, la sentencia del TJUE no está cuestionando todo el sistema de seguridad social español y que tenga que reformularse, etcétera, etcétera. Lo único que está diciendo es eso, es que hay una obligación de mantenimiento del vínculo laboral siempre que sea posible cuando la persona trabajadora, pues de manera sobrevenida, pues tiene un impacto en su salud que afecta a la posibilidad de realizar lo que antes era su trabajo habitual de la misma manera, digámoslo así. Y lo que dice es, antes de extinguir, debe usted analizar si es posible adaptar o reubicar. Entonces, claro, la reforma lo que trata primero es de, bueno, pues dar de regular pues este mandato, ¿no? Este mandato, esta obligación de adaptación, que una forma de adaptación es la reubicación, es que lo dice el propio proyecto y lo dice es que la propia sentencia del TJUE. Y entonces lo que hace es intentar cumplir ese mandato. Bien, tenemos que adecuar la normativa interna a la normativa internacional. Otra cosa es que luego el legislador, tratando de hacer esta adecuación, para mí lo que tiene que examinar es que, ojo, que si no modificamos algunos aspectos de seguridad social, las cosas no encajan. Es lo que yo veo, es que las cosas no encajan. La única manera, por lo tanto, es hacer también esa modificación. Lo que pasa que tiene mucha envergadura, ¿no? El modificar el sistema prestacional, desde luego. Lo que pasa es que un día u otro habrá que hacerlo, porque es un sistema antiguo y que desde luego no contempla todas estas situaciones que cada vez se van a dar más. Breu. Yo sí creo que el 48.2 permite a la persona trabajadora activar los ajustes razonables porque no deja de ser una persona con discapacidad, porque es pensionista de incapacidad permanente en el grado que corresponda. Pero creo, quiero hacer la reflexión en voz alta, creo que es muy peligroso para el trabajador, porque si lo que consigue es intentando activar los ajustes razonables durante ese periodo es que finalmente hay nulidad, no hay ningún problema, pero si se declara improcedencia y la empresa opta por la extinción, se encuentra que cuando podía activar, una vez pasado ese periodo de suspensión, los ajustes razonables, pues se puede encontrar que no tenga ni trabajo ni pensión. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí, a pesar de tener el derecho, yo creo que hay que ser más restrictivo a la hora de actuar. Hay que pensárselo muy bien. Muy bien. Bueno, ¿vos afegir alguna cosa? No, ya. Pues que muchas gracias a todos
por la asistencia, por el acogimiento, por la participación. Espero que os haya ayudado y bueno, pues que nos volveremos a encontrar con algunos de vosotros en el juzgado y si no, pues bueno, pues en alguna otra sesión. Muchas gracias. Muy bien.